Y de San José Entre Ríos nos vamos rápidamente, volamos hasta la ciudad de Buenos Aires, estamos en contacto con Dolores en este espacio, ¿no? Del grupo 13 Rosas, en este espacio que hemos titulado ya en segunda temporada de La Primera Letra. Espere que estoy buscando el tema de hoy, que no sé, la verdad que me mata de ignorancia ahí, porque vamos a charlar un poco, creo que de historia, veremos de qué. ¿Cómo le va, Dolores? ¿Cómo anda? ¿Todo bien, vos? Bien, Dolores, bien, acá estamos. Yo estaba justo mirando, bueno, poniendo a grabar todo y mirando ahí cuántos sábados, martes nos van quedando para poder, bueno, terminar este 2022 en esta segunda temporada, que bueno, con gran esfuerzo y gran laburo de ustedes, y yo un agradecido. Como siempre digo, creo que para aprender hay que ser ignorante, ¿no? Y también algo machista, porque si no, en un programa machista pudimos tener un espacio feminista, así que estoy muy contento con eso y lo valoro muchísimo, y voy a ser un agradecido. Bueno, a ver, bueno, vamos, ¿cómo es el tema de hoy? El tema de hoy, por lo que usted me manda en el flyer, Dolores, es un poco de 25N. ¿Quiénes fueron las hermanas Mirabal? Bueno, vamos, hace 15 días cuando hablamos por última vez, Sí. esta misma semana, el día viernes, Sí. fue 25 de noviembre. Sí. Y los 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Bueno, La idea de hoy es charlar por qué el 25 de noviembre es el día, o sea, por qué se eligió ese día. Y para explicar eso tenemos que contar la historia de las hermanas Mirabal. No sé si sabías que desde 1930 a 1961 en República Dominicana gobernó de forma directa e indirecta, o sea, por momentos era el presidente, por momentos tenía un títere que hacía de presidente, pero estaba detrás, Rafael Leónidas Trujillo. Estos 30 años fueron conocidos como la era Trujillo y fueron una de las dictaduras más sangrientas que tuvo América Latina. El gobierno se caracterizó por el anticomunismo, la represión a todo tipo de oposición, el culto a la personalidad del líder, era un militar, por supuesto, las libertades civiles fueron eran inexistentes, se cometieron constantes violaciones a los derechos humanos, bueno, digamos, una dictadura, y cualquier persona que, digamos, que se enfrentaba, terminaba presa en cárceles clandestinas donde se las torturaba y generalmente terminaban muertos, y esas muertes pasaban por accidentes, o sea, justicia no había para nadie. Pero también en ese país, en República Dominicana, nacieron las hermanas Mirabal, que eran hijas de Enrique Mirabal Fernández y Mercedes Reyes Camilo. Estas hermanas, que eran 4, pero bueno, nosotros hoy vamos a hablar de 3, crecieron en un hogar rural acomodado de la sección Ojo de Agua en el municipio de Salcedo, en República Dominicana. Y por la buena posición económica y social de sus padres, que pertenecían a la pequeña burguesía campesina, ellas pudieron acceder a una educación formal y ser instruidas en el mejor colegio de la época para mujeres, que era el internado Inmaculada Concepción de la Vega. O sea, lo que podemos ver es que eran hijas de gente que tenía un muy buen pasar y que por supuesto accedieron a una educación que la gran mayoría de las mujeres en República Dominicana por esos años no accedía. ¿Quiénes eran estas 3 hermanas de las que vamos a hablar hoy? La mayor era Patria Mirabal, se llamaba. Ella había nacido el 27 de febrero de 1924, era artista, desde muy pequeña tuvo afición por la pintura, que era la actividad en la que se refugiaba en los momentos más íntimos y trágicos de su vida, por lo que cuentan las biografías, y terminó sus estudios de enseñanza intermedia y se graduó en dactilografía. O sea, ella contrajo matrimonio a los 17 años de edad, muy joven, con un hombre que se llamaba Pedro Antonio González, y tuvo 4 hijos. Por su participación en los esfuerzos para derrocar al dictador Trujillo, o sea, vamos a hablar de ellas, que van a tener, digamos, van a ser activistas en contra del gobierno de Trujillo, el gobierno organizó una subasta pública de todas las pertenencias que tenía la familia González Mirabal, o sea, de ella y su marido. Una de las frases que se le conocen a Patria es que dijo: esta no es solo una causa para hombres, sino también para mujeres. No podemos dejar que nuestros hijos crezcan en este régimen corrupto y tiránico. Tenemos que luchar en su contra y yo estoy dispuesta a darlo todo, aún mi vida si es necesario.
Bueno, claramente esta mujer estaba como muy decidida en su militancia en contra del régimen de Trujillo. Después está Minerva Mirabal, que era la tercera hermana. O sea, Patria la primera, va a haber una en el medio que se llamaba Bélgica Mirabal y Minerva Mirabal. Minerva Mirabal nació el 12 de marzo de 1926. En el 46 terminó sus estudios secundarios, se graduó en el bachiller de Letras y Filosofía y luego estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, cuentan que ya en el colegio secundario nacen sus inquietudes sociales y se enfrenta a la realidad de la dictadura en la que vivían porque una compañera de estudios, una amiga, su padre muere porque se había opuesto al régimen de Trujillo. Entonces, en ese momento, ya desde muy jovencita, se da cuenta que si uno era opositor al régimen, bueno, terminaba muerto. Ella se va a casar con el abogado Manolo Tavares Justo en el 55, van a tener 2 hijos, y en el 59 ellos dos van a fundar el Movimiento Revolucionario 14 de Junio, que es la organización que le va a hacer frente a la dictadura de Trujillo. María Teresa Mirabal, uno de los conjuntos que va a hacerle frente, pero bueno, la que tuvo más renombre. Y por último está la menor, que era María Teresa Mirabal, que nació el 15 de octubre del 35. Ella se recibió de agrimensora, en el 58 se casó con Leandro Guzmán, que va a ser el tesorero del Movimiento Revolucionario 14 de Junio. Ellos dos se suman y su marido pasa a ser el tesorero. Y aseguraba que en la lucha se arriesga la vida sin pensar en los posibles beneficios personales, ya que el principal motivo por el cual luchamos es la anulación completa de los privilegios. Quizás lo que tenemos más cerca es la muerte, pero esa idea no me amedrenta, decía. Seguiremos luchando por lo justo. Acá lo que tenemos son 3 hermanas que dentro de la dictadura de Trujillo, bueno, habían tomado partido por hacerle frente a esta dictadura tan sangrienta. Minerva, que va a ser la más activa, que es quien dirección revolucionaria, porque va a conformar este movimiento con su marido, va a militar en la clandestinidad, por supuesto, porque el movimiento revolucionario 14 de junio era un movimiento clandestino, bajo el nombre de Mariposa. Si después googleás, a las hermanas Mirabal se las va a conocer como las mariposas. Justamente eso se debe al nombre que Minerva utilizaba en la clandestinidad. Muchas veces junto a María Teresa, que era la otra que integraba el movimiento revolucionario, fueron encarceladas, violadas y torturadas por el Servicio de Inteligencia Militar. Sin embargo, ellas nunca dejaron su activismo. El 18 de mayo del 60, las hermanas Minerva y María Teresa, o sea, las 2 menores, habían sido juzgadas junto a sus maridos, a sus esposos, por atentar contra la seguridad del Estado Dominicano, en Santo Domingo. Se les declaró culpables y fueron condenadas a 3 años de prisión. Inmediatamente todo el mundo empezó, digamos, a ser encarcelado. Pero ellas van a estar en la cárcel muy poco tiempo, porque en un gesto muy extraño, el 9 de agosto, por disposición expresa de Trujillo, las 2 hermanas fueron puestas en libertad, pero sus maridos no. No había pasado mucho tiempo que ellas pasan a estar en libertad, que ya empiezan a recibir la seguridad, digamos, el servicio de inteligencia empieza a recibir informes de que las reuniones secretas que estaban encabezando las hermanas Mirabal nuevamente para poner al movimiento en actividad, digamos, para que siguiera. Si bien sus maridos estaban en la cárcel, ellas continuaban con la lucha. Entonces, en ese momento el gobierno va a decir, bueno, hay que eliminar a estas mujeres porque definitivamente nos están haciendo la vida imposible. La primera medida que van a tomar es trasladar a sus maridos a la cárcel de Salcedo, que era, como habíamos hablado, el municipio donde ellas vivían, aparentando como una cierta benevolencia, explicando que digamos, para que ellas no tuvieran que viajar tanto para ir a visitarlos. Y van a ir a la cárcel de La Victoria, que estaba ahí en el municipio. Después de varios intentos fallidos de intentar matarlas, porque ellas iban a la cárcel con sus hijos, el 25 de noviembre el Servicio de Inteligencia pudo comprobar que en esa visita iban ellas 2 con un chofer que se llamaba Rufino de la Cruz y otra de sus hermanas, la mayor, que era Patria. Luego de la visita fueron emboscadas en el camino de vuelta
y llevadas a una casa rural donde fueron golpeadas ferozmente con palos y otros objetos contundentes hasta causarles la muerte. Obviamente esto pasó por un accidente también. En ese momento Trujillo creyó que se había sacado de encima el problema, pero sin embargo el asesinato tuvo mucha repercusión y le generó muchísimos inconvenientes, porque la muerte de las hermanas Mirabal provocó que el pueblo dominicano se mostrara cada vez más proclive a apoyar la idea de que había que terminar con la dictadura. Y de hecho, la dictadura va a terminar un año después, el 30 de mayo del 61, cuando asesinan a Trujillo. Y entonces ahí se termina la dictadura. Pero bueno, ¿quién decidió que el 25 de noviembre sea el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres? En 1981, 21 años después del crimen, se realizó en Colombia el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. Y ahí se estableció que el 25 de noviembre iba a pasar a ser, se iba a conmemorar el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Nosotros justo habíamos hablado la semana del 25 de noviembre, pero bueno, teníamos otro tema ahí que había aparecido en agenda antes y bueno, después justo cuando estuvo me dije, ay, qué pucha, justo fue el día y no lo habíamos charlado, no habíamos hecho referencia, así que me pareció interesante hoy contar la historia de quiénes fueron y también explicar que desde hace muchos años los movimientos de mujeres organizan en todas partes del mundo movilizaciones los 25 de noviembre, así como está el 8 de marzo, que es como el 25 de noviembre es como la otra efeméride más importante que tiene el movimiento feminista históricamente, en un corto tiempo, porque es desde el 81, pero ha pasado a ser otro de los días más importantes que tiene la agenda feminista. Y también, como venimos charlando hace bastante tiempo, en muchas de estas marchas ya no se tiene como eje principal la agenda feminista. Entonces este año 13 Rosas no participó de la marcha. De hecho, si ven nuestras redes sociales, que siempre cuando nos sumamos a una marcha están nuestras fotos participando. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque en Capital Federal y en distintos lugares donde están presentes las compañeras de 13 Rosas, nos encontramos con que la agenda, que las consignas que digamos que organizan esa marcha no tienen que ver con la agenda feminista. Desde primero cosas como no el pago a la deuda hasta que sería lo de menos, pero sí la agenda queer, que es la que venimos charlando. Entonces nosotras tomamos e hicimos propias las consignas de las compañeras españolas que realizaron una marcha muy importante el 25 de noviembre pasado, que era muy simple: nos matan, nos violan, nos explotan, nos compran, nos venden, nos alquilan, nos desprecian, nos silencian y nos quieren borrar registralmente. En pocas palabras, creemos que explica muy claramente todo lo que nosotros venimos charlando a lo largo del año en la columna, y bueno, y que explican nuestra decisión de que el feminismo siempre está con las mujeres, y que si las mujeres no estamos, entonces no se trata de feminismo. Bueno, la historia era para recordar quiénes fueron las hermanas Mirabal, que muchas veces sabemos que el 25 de noviembre es el Día Internacional de Eliminación contra la Violencia, de la violencia contra las mujeres, pero no sabemos por qué es ese día, entonces recordarlas a ellas. Y por otro lado, que fueron 3 mujeres muy valientes que se enfrentaron durante muchos años a una dictadura muy sangrienta, y por otro lado recordar que la agenda feminista siempre debe estar con las mujeres, y si no se trata de una agenda feminista. Me gustó eso. Me gustó cuando lo marcaste hoy y lo volviste a marcar ahora. Si no hay mujeres, no se trata de una agenda feminista. Es algo que lo venimos charlando hace muchísimo, pero bueno, creo que bueno, hoy estos nuevos gobiernos, esta nueva idiosincrasia de pensar que eligiendo minorías pueden llegar a beneficiar a todos, ¿no? Y en realidad termina beneficiando a muy poco y termina siendo, bueno, a ver dónde terminamos trabajando uno, dónde terminamos trabajando otro, donde tu condición sexual termina dándote más mérito que tu capacidad y tu lucha. No sé si por ahí lo resumí de la manera que lo venimos pensando, ¿no? Lo que vengo hablando con vos, me lleva a eso. Es como que bueno. Sí.
Sí, por supuesto, y de Sí. hecho también pensar esto de la columna pasada que estuvimos Sí. hablando, que cerramos con esta frase de esta escritora colombiana Ujú. que decía, lo que hace el borrado de las mujeres es lograr que todas las mujeres que nos podríamos estar dedicando Sí. a pensar otras cosas, estemos todo el tiempo hablando de mujeres. Justamente acá tenemos el ejemplo de 3 mujeres que digamos que se jugaron la vida por el futuro de su país y de la sociedad en la que vivían frente a una dictadura, como hicieron un montón de mujeres en el mundo, y ellas luchaban en igualdad de condiciones y digamos a la par de sus compañeros en un movimiento que buscaba terminar con esa dictadura. Entonces justamente por ellas se las reconoce en la historia, y hoy nos encontramos con que la lucha principal del feminismo, aparte de esa búsqueda de la igualdad, es estar discutiendo qué es el feminismo y por qué las mujeres tienen que ser el sujeto revolucionario del feminismo. Pero no, entonces el sujeto político, sí, perdón, sí, sí. digamos, el sujeto político del feminismo son las mujeres. Sí. Entonces hoy por hoy nos encontramos con que la agenda del feminismo está discutiendo eso en vez de tener Claro. no dándole, digamos, con todo a la búsqueda de la igualdad, porque ya estamos como un escalón más abajo todavía. Siguen retrocediendo, eso es lo que también lo venimos hablando con vos, y siguen retrocediendo. Es como que siempre, bueno, antes era contra el patriarcado, el machismo, y ahora, bueno, también el género vino a hacer lo mismo, ¿no? Una definición vino a no terminar de entender, tras que nos cuesta mucho, lo reconozco, a muchos nos cuesta entender. Y cuando lo queremos entender, me aparecen todo este tipo de publicidades y de manejos y de teje y manejo que nos llevan a esto, a seguir sin entender, bueno, pero pará, ¿cuál es la lucha? ¿Qué queremos? ¿Qué no queremos? ¿De qué igualdad hablamos? ¿No? Para mí viene a confundir, pero bueno, es una opinión personal. Sí, es el reino de la confusión, Exactamente, básicamente. y como decís vos, bajan un escalón, las mujeres siguen bajando escalones, y es como que, bueno, es más fácil hoy para todos decir, bueno, ¿cuál es la lucha hoy? No sé, no se entiende, entonces estamos todos ahí en el mismo lodo, todos. No, y esto también de que todo se rige en cuanto a deseos y no a realidades objetivas. Claro. Y los deseos cambian, los deseos fluyen, no deseamos todo el tiempo lo mismo, por suerte cambiamos. Sí. No, sí, entonces, sí, digamos, no podemos estar estableciendo cómo organizar determinadas cosas a partir de justamente algo tan, digamos, algo tan cambiante como el deseo, y no estar mirando la realidad objetiva, que es que, bueno, que hay diferencias entre las mujeres y los varones, y que necesitamos una sociedad que sea igualitaria, y para eso tenemos que luchar contra la eliminación del patriarcado. Una de las caras más claras del patriarcado, y la más cruel y generalmente la que no tiene vuelta atrás, es la violencia contra las mujeres en su cara más fuerte, que es el femicidio. En la Argentina, como ya hablamos en la última columna, ahora no recuerdo las cifras, venimos bastante complicados con esos números. Entonces, en vez de estar distrayéndonos y confundiéndonos con determinadas cosas, tendríamos que estar viendo qué está pasando concretamente con esa situación y con esas mujeres que ya no hay vuelta atrás. Dolores, yo te quiero preguntar algo. Vos dijiste hoy, bueno, nosotros no participamos del 25N, por 13 razones no participó, porque las consignas no eran por ahí las que nosotros, por las que nosotros trabajamos. Y nombraste la deuda, bueno, no la deuda, no el pago de la deuda, todo. También entendemos que la economía es parte de todo, nos afecta a todos, sí, seres, por supuesto, ¿no? Eso yo lo puse como, porque pasa a ser la consigna central generalmente de las marchas donde hay más presencia de la izquierda, por ejemplo, y la realidad es que la consigna central tendría que ser basta de femicidios para nosotras, por lo menos en esa marcha, el 25 de noviembre. Después, obviamente, todo eso se puede charlar. Razón y Revolución, que es el partido al que pertenece Teresa Rosas, tiene una posición diferente con respecto a esa hacia la izquierda. Eso nunca nos ha limitado a participar de las marchas. No tiene nada que ver, por supuesto. Digamos, se puede dar esa conclusión en el documento, o no firmarle participar igual, dependiendo del momento hemos tomado una decisión en ese punto, pero particularmente, por ejemplo, que todo el documento esté escrito en idioma inclusivo, por ejemplo, bueno, en su momento en las famosas marchas que ahora no están pasando, por suerte, pero que durante todo el momento de marcha el kirchnerismo había cooptado, una justicia feminista y digamos, y hacer pasar cosas como violencia patriarcal que no lo eran, que eran problemas políticos de burgueses,
por el simple hecho de que su líder es mujer. Entonces, bueno, nada, no, el problema es un problema de burgueses, no es un problema del feminismo en ese punto. Bueno, y así son temas bastante... digamos, te alejan, por lo menos a Tres Rosas, que tiene una agenda muy clara en ese punto. Nosotras no estamos de acuerdo con nada de lo que esas consignas plantean. Muchas veces hemos participado de las marchas y no hemos firmado documentos. En este último tiempo sentimos que, primero, la marcha del 25 de noviembre no aparece en ningún lado en este último tiempo, no, digamos, salvo de algunos medios, digamos, no es algo que uno dice, uy, se movilizaron las mujeres, como por ahí pasaba unos años atrás. O por lo menos para los que somos ignorantes, saber, bueno, ¿por qué se movilizan el 25 de noviembre, no? Además del 8, ¿por qué el 25? Y pasan estas cosas. No, pero digo, hasta hace unos años, con todo lo de la marea verde, digamos, las marchas de las mujeres aparecían en agendas, en la primera agenda del día. Hoy por hoy, yo estaba escuchando una radio a la mañana y no hablaron hablaron del tema, lo nombraron por arriba, pero nadie dijo una movilización hasta el hora, como en otros momentos, por lo menos acá en Capital Federal. Entonces, en ese punto entendemos que no es una marcha que esté convocando una masividad para que nosotras, por ejemplo, podamos llevar un volante y digamos, difundir nuestras consignas particulares. Y, por ejemplo, siempre está el debate interno de que nosotras quisiéramos poner a que la prostitución es una violencia contra las mujeres. Bueno, muchas veces en esto de que ya hemos hablado con Rotana, de que la izquierda no tiene una posición clara, esa tercera posición famosa de, bueno, está mal, pero si lo quiere hacer que lo haga. Y bueno, ya hemos hablado de lo que es nuestra posición, básicamente, es un cinismo encubierto. Entonces, digamos, a nosotros nos parece justamente que sí, no vamos a poner como uno de los primeros puntos de la prostitución es violencia contra las mujeres. Bueno, ya no estamos empezando muy abajo el debate, digamos, para... Lo discutimos con Roxana acá ese tema, exactamente, fue viste que te queda la duda, bueno, y bueno, pero lo quieren hacer, y armaron un sindicato, le decía yo, bueno, y ella me explicaba todo lo que, bueno, pero está mal. Pero, digo, digamos, el caso particular de esta marcha ya se viene sumando desde hace bastante tiempo, que nosotros no nos encontramos en los espacios que están organizando movilizaciones, digamos, no llevan adelante ninguna de las consignas que nosotros nos convocan, digo. Entonces, en ese punto, bueno, preferimos levantar las consignas que las compañeras españolas realmente, lo definieron en muy pocas palabras, y nos parece que tiene que ver con todo lo que nosotros luchamos, que es, digamos, en contra de la violencia de los femicidios, que se buscan políticas que realmente hagan frente a la situación, el tema de la explotación, que tiene que ver con la prostitución, con el alquiler de vientres, y el tema del silencio y el borrado de las mujeres, que hoy por hoy es uno de los puntos que, digamos, más centrales que tiene, por lo menos, la agenda de Tres Rosas. Y aquella que hablábamos, ¿no?, de las cuestiones de los porcentajes de trabajadores y trabajadoras, cuáles en blanco, cuáles en negro, cuántas mujeres... ¿Cuánto de eso no se deja, no se discute muy en macro, no muy en general, muy en bueno? No discutimos las necesidades reales, creo, de los trabajadores y menos de las mujeres trabajadoras. No se termina discutiendo. Viste que, no sé si a ustedes les pasa, nosotros acá llegan vivienda y dicen, bueno, tanta vivienda para el matrimonio, bueno, y la que la luchó, y la que, bueno, yo veo eso, ¿no? Tanta vivienda para la discapacidad. Que no está mal, yo quiero decir que no está mal, pero sí es como que no terminamos de englobar a todos, me parece. Sigue quedando de lado la mujer en estos casos. Y esta es la idea, por lo menos nosotras como socialistas, es la búsqueda de una igualdad real para todos. Por eso somos feministas socialistas, porque entendemos que no puede haber socialismo sin feminismo, pero tampoco feminismo sin socialismo. Exactamente. Digamos, ese es nuestro programa, el programa que levantamos, que venimos levantando desde que Tres Rosas no existe. Pero bueno, sí, recuerdo la columna con Yanina, la compañera especialista en movimiento obrero, que... Hablábamos de los porcentajes, exactamente, y quedábamos en lo mismo, ¿no? Y vos seguís haciendo la misma lectura, y hoy la economía afecta mucho más a las mujeres trabajadoras, solteras, que están separadas, que tienen que hacerse cargo de sus hijos, la mayoría están en negro, y pasa acá en estos lugares donde nosotros vivimos también, O sea, bueno, un dato interesante que yo encontré cuando fue lo de Guernica, la represión en Guernica después de las tomas,
son muchas más las mujeres que tienen procesamientos por toma de terrenos que varones. Sí, creo que también son con las que más se animan a poner el cuerpo en este sentido, ¿no? Que son las que se animan a ir y decir, bueno, acá estábamos con mis hijos luchándola para mejorar. Pero bueno, también hay una... Nada, es un dato cuestión de interesante, lucha. digo, que uno, digamos, que sea más, digamos, ese delito de atentar contra la propiedad privada, que sean más mujeres que varones. Bueno, habla de algo también, de mujeres que por ahí tienen una casa, pero en esa vivienda viven violentos, por ejemplo, y muchas mujeres están escapando de esas realidades. Bueno, y así bueno, vamos también hablábamos con vos el tema de las casas estas para mujeres, de las casas refugio, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, sí, obviamente nosotros entendemos que no es la mujer la que se tiene que ir y perder el todo por el todo, pero bueno, mientras vivamos en una sociedad patriarcal tenemos que buscar una solución, y si no estamos pudiendo echar al señor violento, bueno, le tenemos que dar una solución a esa mujer para que pueda salvar su vida, básicamente. Estamos hablando de salvar vidas, no ni menos. ¿Y cuánto viste cambiar en este último año? ¿Qué cambió de eso? No, bueno, los números que estuvimos charlando la otra vez mostraban que no cambió nada. Bueno, y que a medida que la crisis avance, digamos, esa diferencia entre varones y mujeres se profundiza. Sí, seguro que sí. Bueno, como siempre, muy agradecido y seguimos charlando. Nos queda un martes más. El martes 20 vamos a estar despidiéndonos de esta segunda temporada y ojalá podamos hacer tercera y muchas más porque soy un agradecido. Así que le dejo un saludo y estamos en contacto. Igualmente. Que siga bien. Estamos en contacto. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.